Hola, bienvenidos. Hoy tenemos cálculo diferencial y tenemos derivadas. Y aquí hay una parte que se llama dentro de la derivada la regla de la cadena. Entonces tenemos esta expresión, esta función con una raíz. Y si nos vamos a las derivadas con las que contamos para poder derivar esto, no hay ninguna que tenga raíz. Por lo tanto, antes de aplicar cualquier regla o cualquier fórmula para derivar, primero lo que vamos a hacer es cambiarlo o cambiarlo de forma o hacer otra presentación de esta función. Entonces, lo que aquí vamos a hacer es aprovechar las propiedades de los exponentes y de los radicales para cambiarlo de forma. Y entonces 3, que es raíz cúbica, lo vamos a poner por acá dividiendo, y es una eh, propiedad de los exponentes. Entonces aquí vamos a tener 4x más 7 elevado a las 5 tercios. Entonces, esta nueva presentación de la función es equivalente a esto. Es decir, si tú en la calculadora metes esta función, si a la x le das un valor y, le das un valor y lo metes en la calculadora, va a ser igual a que lo teclees de esta forma, con el mismo valor de la x que le diste aquí. Bueno, entonces ya tenemos una nueva presentación. Y ahora sí, si nos vamos a las fórmulas, vemos que la fórmula que vamos a utilizar va a ser esta. B a la n. Aquí tenemos una b a la n. Entonces, es como x a la n, la cual aquí no está, pero bueno, la podría poner aquí de x a la n. Aquí le puedo poner una constante. Y nos va a quedar que va a ser c n x a la n menos 1. N menos 1. Entonces, es parecido a u a la n, o b a la n en este caso, es parecido. Nada más que aquí tenía en la fórmula de la x, o sea, cuando está la x así, sin una suma adentro, se deriva de esta forma. Entonces aquí es donde, digamos, viene el nombre de la cadena, porque vamos a bajar esto, vamos a bajar el exponente como si estuviéramos trabajando con x así, se le descuenta 1, pero enseguida tengo que poner la derivada de adentro, la derivada de b con respecto a x, es decir, esto, bajo n, multiplico por una constante si la hay, les quito 1 y enseguida pongo la derivada de adentro. Bueno, entonces la derivada va a ser igual a 5 tercios que multiplica a 4x más 7. Entonces quedaría 5 tercios menos 1 por la derivada de adentro. Y la derivada de adentro es una suma. Entonces aplicamos la fórmula de las sumas. Pero lo único que dice la fórmula de sumas es que cuando tengas una derivada de una suma, que vas a derivar una suma, pues vas a derivar cada uno de ellos. O sea, la derivada de la primera, la de la segunda, más la tercera, más la cuarta y así. O sea, es decir, esto. Entonces, aquí hay que derivar esta. Entonces, la derivada de 4x, es decir, vamos a usar esta que sería 4x. Entonces, la derivada va a quedar 4. Y la derivada de 7, que es una constante, la derivada de una constante es 0. Entonces, aquí va a quedar la derivada de 7, va a ser 0. Y nada más. Entonces, va a quedar 4. Entonces, esto lo vamos a poner. Este lo podemos multiplicar, este 4 lo multiplicamos por 5, sería 20 tercios. Y vamos a acomodar
Bueno, aquí sería 5 tercios menos 1, 5 tercios menos 1. Entonces hay que recordar que un entero, ¿cuántos tercios tiene? Tiene 3, entonces 5 menos 3 es 2 tercios. Entonces aquí nos va a quedar 4 más 7 elevado a la 2 tercios. Cambiamos de presentación, va a ser 20 entre 3 y vamos a volverlo a representar o a presentarlo con raíz. Entonces este 3 es de la raíz, de raíz cúbica. Este 2 es del exponente de este binomio. Y ahí está la derivada de esta. Aquí vamos a poner, se me pasó ponerle f'. F', entonces f' va a ser igual a esto. Ok, tenemos otra que dice f de x, otra derivada, va a ser f de x igual a 8 entre 3x menos 4 a la 5. Tenemos ese. Si vemos por acá, no tenemos ninguna fórmula que sea como esta, entonces voy a presentarlo, a hacer una presentación diferente de esta, pero que va a ser equivalente. Entonces va a ser 8. Todo esto que está aquí lo voy a subir aquí con el 8, en lugar de dividir, va a multiplicar al 8, pero cuando lo subamos, le vamos a cambiar el signo. Entonces va a ser negativo. Es otra propiedad de los exponentes. Si tú tienes una división y abajo tienes una base que quieres subirla y la vas a subir, pero con el exponente que tiene negativo, le cambias de signo. Bueno, si estuviera negativo aquí te cambiaría a positivo. Entonces en este caso positivo cambia a negativo. Entonces aquí está una presentación diferente a la otra, y entonces con esta sí podemos ver que la que nos queda es esta, es c b a la n. Entonces aquí está la regla de la cadena, porque voy a bajar el menos 5 por aquí, dejo lo mismo, le descuento 1 y enseguida pongo la derivada de adentro, que es lo que dice esta formulita. Entonces la derivada, la f', va a ser igual a menos 5 por 8, va a ser menos 40. Menos 40 queda lo mismo. Se le descuenta 1, tengo 5, le quito 1 y enseguida pongo la derivada de adentro. La derivada de adentro es la derivada de 3x, es cx es 3. Entonces va a quedar que la derivada de 3x es 3. Y la derivada de menos 4 es una constante de 0. Raya, entonces va a quedar f' va a ser igual a 3 por menos 40 va a ser menos 60. X a la menos 4. Y aquí tenemos a la menos 6. Entonces, siguiente paso, podemos, f de x va a ser igual a, lo podemos bajar aquí con el 60, está multiplicando el 60, lo podemos poner aquí dividiendo el 60, pero este signo va a cambiar. O sea, es decir, vamos a hacer lo inverso a lo que hicimos ahorita. 3x menos 4 elevado a la 6. Y entonces esta sería la derivada de esta función. Muy bien, pues aquí ya hicimos dos derivadas.
Recuerden que aquí hay mucha variedad de funciones de este tipo y de este tipo. Entonces, apóyense en las propiedades de los exponentes, en decidir con qué fórmula voy a derivar y a practicar las derivadas usando la regla de la cadena. Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Gracias por haber visto completo este video y hasta la próxima.